Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Que Dios les pague por esta oportunidad. Isabel, a la Fundación, a todas de verdad, muchas gracias por tener esta oportunidad de conversar. Escuché muy atentamente cuando decían su nombre y varias decían la palabra que me llamó mucho la atención y era curiosidad. Tengo curiosidad de saber quién es esta persona, o sea, Lu. Y por eso, uniendo esa palabra curiosidad con lo que decía Isabel, no vamos a hablar del pasado, no vamos a hablar ni siquiera del presente, vamos a hablar del futuro, me voy a detener en esa palabra curiosidad para poder hablar de los temas que nos interesan para el futuro. Es necesario saciar esa curiosidad en torno a quién soy yo. Yo quiero que ustedes hoy, ante todo, me conozcan. Yo me llamo no Vicky Dávila, me llamo Victoria Eugenia. Y les voy a contar algo en particular sobre eso. Cuando nací, mi mamá quería que yo me llamara María Fernanda. Imagínense, sería María Fernanda. Y mi papá llega un día, cuando ya nazco, a las horas, le llega a mi mamá al hospital y le dice: la niña se va a llamar Centuria. Y entonces mi mamá de Gustavo, mi mamá 17 años, mi papá 29, le dice al Gustavo: ¿cómo le vamos a poner así a la niña? Se llama Centuria, porque yo soñé, un ángel me dijo anoche que iba a vivir 100 años y se llama Centuria. Entonces mamá, calladita la boca, Centuria. Llegamos, me bautizaron muy rápido, a los pocos días, y llegamos a la pila bautismal y el padre le pregunta a mi papá y a mi mamá: ¿cómo se llama la niña? Y mi papá: Centuria Dávila, padre. Y contesta el padrino: no, Gustavo, no te vas a tirar la niña. E inmediatamente dice: padre, ella se llama Victoria. Y la madrina, que era la hermana mayor de mi mamá, dice: Victoria Eugenia. Y el padre rapidito y me salvó. Así empieza la vida de Vicky Dávila. Y es muy importante que ustedes sepan hoy, en este acercamiento que tenemos, que yo nací donde nace la mayoría de colombianos, en la provincia. Yo soy de pueblo y me gusta ese sabor de poder decir: soy de pueblo, soy de la provincia. Y nací también en las condiciones en las que también mayoritariamente nacen los colombianos. Nací en una situación económica muy, muy precaria. Sin embargo, crecí en una familia que me amó profundamente y que me ama profundamente. Y eso para mí fue fundamental. Yo no sé cuántas mamás hay aquí. ¿Quiénes son mamás? Bueno, entonces, el caso es que ese amor fue fundamental para poder consolidar lo que yo he podido lograr en mi vida. Igualmente, siempre me dijeron: Vicky, porque nunca me dieron Victoria, siempre Vicky. Vicky, usted tiene que ser la mejor, va a ser la mejor, luche por ser la mejor. Y siempre he tratado de estar a la altura de las circunstancias en cada cosa que me he propuesto. Y así les puedo decir que yo me di cuenta que éramos pobrísimos cuando ya yo era como grande. Yo como que nunca me di cuenta de eso, porque en la casa como que nunca me dieron: pobrecita, la niña no puede. No, siempre me dieron: para adelante, vamos para adelante. Y así fui desarrollando la vida. Creo que eso también culturalmente es muy importante en una sociedad. A una persona que nace en circunstancias difíciles no hay que revictimizarla, no hay que aplastarla dañándole sus sueños. Y esto puede parecer muy superficial, pero no lo es. Nuestra sociedad también debería cambiar desde el principio en los hogares con los niños, hacer o formar niños empoderados, niños que tengan sueños, que no tengan límites en sus sueños y que crean que todo, si se lo proponen, si trabajan, si hay esfuerzo, si hay disciplina, todo lo van a poder lograr. Así me formaron a mí, así me formaron. Y como yo estuve ahí,
entendí también, y hoy me sirve mucho, que lo más importante en la vida para millones de colombianos que hoy están esperando son las oportunidades. Siempre tuve una oportunidad. La oportunidad cuando a los 6 años mis papás no tenían con qué pagarme el colegio, yo ni cuenta me daba de eso. Y hubo una tía que dijo, yo me llevo la niña con la abuela, yo le pago el colegio. Esa tía me dio una oportunidad y yo la aproveché. Traté de ser la mejor estudiante, traté de aprenderme las tablas de multiplicar muy rápido, traté de hacer los mejores ejercicios de matemáticas, siempre queriendo ser la mejor, aún cuando estaba separada en ese momento de mi papá y de mi mamá. En esa época, yo tengo 52 años hoy, nunca me quito la edad, me gusta decir que tengo 52, los acabé de cumplir. Y pienso que cada año es casi que una medalla que uno se va colgando en el pecho. Así que cuando era muy chiquita, ahí tuve esos primeros sentimientos de que la vida cuesta, que todo requiere un esfuerzo, que todo requiere trabajo, que todo requiere disciplina y que todo requiere firmeza. Todo en la vida requiere firmeza y convicción y mucha determinación. Y todavía recuerdo las cartas de mi mamá cuando yo era muy niña, estaba tal vez 8 años, y ella me escribía y me llegaban las cartas donde mi abuela y la tía. Y recuerdo que una vez, en una de esas cartas, había una gotica así como si, y a mí se me empeñó que era una lágrima de mi mamá. Y me parece estarme viendo llorando en el baño con la carta. Y lo recuerdo y todavía me estremece. Pero eso me formó. Tuve que separarme de mi mamá, de mi papá, de mi hermanito en ese momento, pero me formó, fui a estudiar, fui a prepararme. Y ya después de los 9 años pude regresar a vivir con mi mamá. Pasaron los años, viví mucho tiempo en una finca, conozco el campo, me gustan las vacas, me gustan los caballos criollos, me gusta el olor de la madera, me gusta la hierba, el pasto. Así me crié. Había una sequía y nos bañábamos. Yo no sé nadar, no cuenten. Pero lo poco que sé nadar, o sea, medio flotar, lo aprendí agarrada del pasto y en la sequía de la finca. Me crié con lo que llamaban las comitivas, que era que uno hacía comidita como en el pasto ahí. Y fui a besarme las dificultades, una niña muy feliz. Fui feliz. Desde muy rápido empecé a trabajar a los 9 años. Ustedes no van a creer, pero mi primer oficio en la vida fue ser cantante. Yo era cantante. A los 9 años. Y me parece estarme viendo con un chalequito beige, una faldita beige, una blusita roja, en la plaza del pueblo cantando Guancharrasqueado. Y entonces el guitarrista empezó a tocar turrunga, tunga, 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 y yo empecé, vengo a contarles un corrido muy inventado. Y arranqué y se me olvidó la letra. Ese susto tan berraco que tuve a los 9 años. Y el guitarrista me iba soplando y yo la iba sacando. Y así, poco a poco, empecé a hacer una carrera donde me pagaban, donde ayudaba en la casa, en esa precariedad, con la plata de la música, daba serenatas, hacía rifas y de todo. En eso me la pasé toda mi juventud primera, donde también me tocó vender lechuga, requesón, saumerios, todo eso. Pero nunca denigré el trabajo que hice. Siempre me sentía la mejor vendedora de lechuga, la mejor vendedora de requesón, la mejor cantante. Por lo menos luchaba porque cada día y cada tarea que hacía pudiera hacerlo lo mejor posible.
Ya a los 18 años en la universidad hasta grabé un LP. ¿Ustedes saben qué es un LP? Porque hay mucha gente muy joven acá, una larga duración. Sí, bueno, y lo hice de música colombiana, bambucos, pasillos, yo me crié así. Mientras de pronto estaba de moda Menudo, ¿se acuerdan de Menudo? Pues yo cantaba Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca, bueno, y muchas cosas más. Soy colombiano, muchas canciones, Oro Baby, bambucos, pasillos, boleros y muchas rancheras, muchas. Pero desde que era muy niña quería ser periodista. No me pregunten por qué. Yo soñaba a los 9 años con ser periodista y pude cumplir ese sueño. También tuve la oportunidad. Por ahí me enredé, quería ser monja en un momento dado. ¿Se imaginan yo de monja? ¿Y saben por qué? Y les voy a decir por qué. Porque resulta que yo estudiaba en el colegio, bueno, volví con mis papás y toda esa cosa, pero cuando se separan, cuando yo tenía 12 años, me toca ir a un colegio de la Caridad, en Buga. Y las monjitas eran las hermanas de la Caridad. Me daban los uniformes, los zapatos. Yo nunca en el bachillerato tuve uniforme nuevo. Las de 11 salían, dejaban los uniformes y me daban uno de esos y era una verdaquera. Y así, viéndolas tan buenas, tan piadosas, cómo nos dieron la mano a mi mamá, a mis hermanos y a mí, miércoles yo dije, yo voy a ser monja. Me despedí de mi mamá y me iba a ir al convento. No me acuerdo por qué no me fui, pero no me fui. Luego salí del colegio y empecé a estudiar no periodismo, que era lo que yo siempre había soñado. Me fui a hacer matemáticas básicas para entrar a hacer ingeniería industrial. Era frustrada, totalmente frustrada. Hasta que un día llegó el tío Alberto, siempre muy importante la familia a lo largo de toda mi vida, y me dijo, usted tiene que ser periodista porque usted es lo que ha soñado. Y me llevó, no teníamos con qué pagar la matrícula, nada. Y sin embargo, yo estaba 15 días después estudiando periodismo. Y 15 días después de estar en el primer semestre, yo estaba en la televisión. Y yo no tenía un peso, no tenía apellido, no tenía padrino, no tenía madrina, no tenía nada. Pero un día hicieron un casting y un compañero me dijo, ¿por qué no se presenta? Y me presenté al casting y quedé y empecé mi carrera en la televisión regional, en Telepacífico. Y eso lo hacía paralelamente, estos se van a burlar de mí, por favor, conténganse, dando clases de religión. Sabía que se iban a pedir. Daba clases de religión en un colegio y ahí me pasó una cosa tremenda. Tú debes saber cómo lo criaron a uno, virgen hasta el matrimonio, Padre Nuestro, Señor de los Milagros. Bueno, el pueblo, eso es lo lindo del pueblo, lo lindo de la provincia, es lo lindo de la educación que nos daban antes, los principios, los valores, la familia. Y me dice la rectora, oiga Vicky, profesora, es que han empezado a aparecer unas revistas pornográficas en los salones. Usted me hace un favor y les da clase a los niños de comportamiento y salud, casi me desmayo. Y me tocó. Entonces yo utilizaba una táctica, porque la verdad uno era como muy bobito cuando era chiquito para esas cosas, pero yo ya era grande y todavía no había tenido novio ni nada del tiritití. Entonces desconocía por completo muchas cosas. Pues yo les decía a los niños, vamos a hablar del aparato reproductivo hoy. Entonces preparemos la clase, y la preparábamos con los niños y eran los niños realmente los que daban la clase y yo iba aprendiendo. ¿Por qué? Porque la verdad me daba hasta angustia el tema. Y así empecé, luego pues dejé las clases obviamente, seguí la universidad, muy rápido en Telepacífico, pasé de hacer algunos programas sencillos a presentar las noticias. Un día me dijeron, por ejemplo, la presentadora principal del noticiero donde yo era reportera, me dice cuando estén aburridas de todas estas anécdotas, me dice,
¿usted es capaz de presentar el noticiero? Es que Luz Ángela se nos enfermó. Y yo le dije, pues claro que sí, eso no había teleprompter ni nada de eso. Me pasó un libreto de este tamaño, faltando 45 minutos para el noticiero, y salí y presenté. Y adivinen qué pasó, me dejaron. Claro que la presentadora también sirvió, pero me dieron esa oportunidad. Y me empezaron a pasar cosas maravillosas. Un día me vio Don Aris Vogel de TV Hoy, me vio por la televisión regional y me dijo, yo quiero que usted sea presentadora de mi noticiero. Y yo apenas acababa de terminar séptimo semestre de universidad. Pues mi hijito me llamó, mi mamá parada al frente, y le dije, Don Aris, ¿cuándo necesita que yo esté allá? El 29 de diciembre del 1994, y le dije, allá le llegó. Colgué el teléfono y mamá ya tenía 2 limones acá. Y le dije, mamá, me voy para Bogotá. Y nunca me cortó las alas. No me dijo, no se vaya, termine la universidad, cuidado, ¿qué va a hacer? Nada. Me dijo, mija, que Dios me la bendiga. Me vine a Bogotá, terminé la carrera haciendo los semestres que me faltaban en la Javeriana, me pude graduar con mis compañeros en Cali, y eso lo agradezco inmensamente. Entonces, en este recuento extenso que les he hecho, lo que les estoy demostrando es que la vida está llena de la ayuda de los demás, de la mano que se tiende para ayudar al otro, y eso lo he vivido en mi vida. Llegué a Bogotá, TV Hoy, muy rápido llegué a QAP, luego llegué a RCN en el 98, duré como presentadora del Prime Time durante 15 años, de los 18 que estuve allí. Hice 15 años de radio, tuve la oportunidad de estar con Juan Musaín, fui directora de la FM, hice La Cosa Política, muchas oportunidades. Y salí de ahí y me tocó irme. Nunca me hubiera ido. A veces uno no comprende los mensajes de la vida, pero yo tenía que ir. Y me tocó irme, en ese momento no lo entendí, medio de un despelote espantoso. Pero me fui. Y después de un año muy duro, un año de amenazas, de controversia, de dificultad, llegué a la W y muy rápido empecé a ser número 1 en el programa que me encomendaron. Y estando allí 3 años me llamaron de semana y ahí fue, Troya. Y llegué a semana, y para no hacerles más largo el cuento, muy rápidamente también cuando me encomendaron la dirección de la revista, en medio de una gran polémica y controversia, pude con el equipo, oigan bien, el equipo, llegar al número 1 en Colombia. Llegamos a tener 52 millones de usuarios. ¿Cómo? Defendiendo las convicciones, con firmeza, con determinación, con mucho trabajo. Y hoy, sin nunca en mi vida haberlo pensado, estoy aquí. Y estoy aquí dando una lucha por Colombia, una lucha que me hace sentir orgullosa, porque yo amo a Colombia, porque lo que soy es gracias a Dios, a mi familia y a los colombianos, ese público que siempre me acompañó, que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, mucho más en las malas. Y tengo unas convicciones fuertes donde el número 1 es la honestidad. Tengo una trayectoria transparente, limpia, no vengo del sistema político, no vengo de los partidos, soy una señora común y corriente, una mamá de 2 niños, de Simón y de Salomón. Tengo un esposo, un buen hombre a mi lado, y una familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinas, a quienes quiero intensamente. Esta soy yo. No tengo máscaras, no tengo parapetos. Siempre lo que digo es lo que estoy pensando. Y hago lo que digo, y tengo palabra. Y quiero que Colombia sea mejor. Mejor para todos. Para las mujeres, claro que sí, pero para todos.
tengo 2 hijos hombres y quiero que también los hombres tengan la oportunidad de tener un mejor país, nos lo merecemos. Tenemos un país con todo. Claro, como no pertenezco a los partidos, indudablemente tengo que buscar lo que yo he llamado el sencillo, pero poderoso y sagrado aval de los ciudadanos. Y por eso hace 3 días o 2 días me inscribí en la registraduría y nació el movimiento Valientes. Valientes. Y lo siento casi como una inspiración. Y les digo por qué. Porque el nombre lo escogimos hace, pongámosle, en definitivo, hace un mes. No sabíamos que íbamos a estar en esta situación tan delicada como lo que está ocurriendo en el país después de los ataques de los violentos de las últimas 2 semanas. No solo contra Miguel Uribe, sino contra muchas zonas de Colombia, muchos colombianos. Y cuando fui a inscribir el comité de firmas para hacer realidad el movimiento Valientes, me detuve a pensar que hoy más que nunca necesitamos ser valientes. Y los colombianos lo son, y nosotras las mujeres sí que lo somos. Somos capaces incluso de dar a luz. Eso es muy valiente, les digo. Es duro. Todos tenemos una mamá. Preguntémosle a la mamá cómo fue el parto. Duro, pero con un amor. Con un amor. Así que me siento orgullosa, de alguna manera, de poder, ojalá cada día que pasa, poder inspirar a muchos colombianos. Yo siento que la valentía está en el ADN del colombiano, de la colombiana. Nos ha tocado pasar por todas, por la lucha contra los carteles de la droga, Pablo Escobar, el cartel de Cali. Nos tocó las FARC en su versión 1, el ELN, los paramilitares, las masacres, los desastres naturales, la tragedia de Armero, la toma del Palacio de Justicia, las bombas del Nogal, los secuestros masivos, el desplazamiento. Tantas cosas que hemos tenido que sobrepasar, las crisis económicas, que son tan duras. Y cada uno tiene, o cada una de ustedes hoy aquí presente, estoy segura de que tiene una historia de valentía que contar. Porque es valiente el que se levanta a trabajar duro para sacar a la familia adelante. Es valiente la mamá o la mujer que tiene que luchar para sacar a sus hijos adelante, o quizás a toda la familia, a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Es valiente el taxista que hace el turno toda la noche. Esa gente sencilla es muy, pero muy valiente, pero también es muy valiente el emprendedor. Hoy tenemos en Colombia 5 millones de micronegocios. Ese que tiene el micronegocio, que es capaz de tener la valentía de emprender, de hacer empresa, miércoles, es valiente, porque un gran porcentaje de los emprendedores está condenado al fracaso. Y todas esas son las cosas que tenemos que cambiar. El domingo, una gran marcha del silencio, donde siento que hubo un clamor, un mandato ciudadano sin color político, que dijo: vamos adelante, vamos a frenar a los violentos, vamos a sacar a Colombia adelante, vamos a rescatar nuestro país. Y eso es en lo que estoy yo, en ser útil, no por mí. Yo estaba muy cómoda en semana, tenía un gran cargo, estaba tal vez en el mejor momento de mi carrera, tenía un buen salario, siempre he vivido de mi salario, siempre he sido trabajadora, no he sido negociante, nunca manejé clientes, nunca hice publicidad, porque tenía la sensación de esa pureza del oficio, con aciertos y desaciertos, pero la pureza del oficio que me impedía recibir más que mi salario por informar a los colombianos. Y asimismo, en esta misión, lo que yo quisiera dejarles hoy es: quiero un futuro mejor para el país, quiero un Estado más austero, no gastón, que no despilfarre,
que atienda a los pobres. Yo durante 33 años he ido a recorrer las calles del país con mi oficio y conozco desde La Guajira hasta Amazonas y he estado con la gente, sé que les duele, que sufren, por qué se ríen, qué esperan. Y sé que hoy hay muchos desconfiados, decepcionados porque nunca nadie los atendió. Tenemos casi 6 millones de personas que están en la pobreza extrema, que ni siquiera pueden tener las 3 comidas del día. Eso lo tenemos que atender. Pero nada de eso es posible. Yo no creo que un gobierno que venga pueda ser exitoso si no atiende las necesidades de los pobres. Claro, queremos empresas fuertes, empresarios que les vaya bien. Yo soy pro empresa, pero que a los trabajadores también les vaya bien y que a todos esos que no tienen nada se les pueda cumplir cada uno de sus sueños. Mire, aquí hay millones de colombianos que tener una vivienda, un crédito para emprender, atención en salud y medicamentos, que los hijos puedan ir a estudiar y prepararse, que tener un buen empleo, que llevar la comida a la casa, es un sueño. Nosotros tenemos que luchar por un país que entienda que eso tiene que dejar de ser un sueño y que tiene que ser una realidad para todos y cada uno de los colombianos. Necesitamos un país seguro, necesitamos una fuerza pública sólida, no una fuerza pública que sea brutal. Ojo a esto, una fuerza pública que sea eficaz, que cumpla la ley. Y por eso he dicho que en el movimiento Valientes nuestra brújula es la Constitución, la ley y la honestidad. Esa es la brújula, más allá de las ideologías, más allá de los intereses políticos. Yo no tengo jefe político, no tengo un mandato ciudadano que ojalá cada día sea una fuerza más sólida y más grande que se pueda concretar el 31 de mayo del 26. Ese es un sueño que tengo y espero que con millones de valientes, de colombianos valientes y de colombianas valientes, lo podamos lograr. Y quiero detenerme y saber cuánto tiempo tengo. Me quedan todavía 8 minutos. 7, 10, listo. ¿Ok? Entonces déjenme detenerme en algo que es muy importante y es el tema de las mujeres. Soy mujer, me ha tocado duro en la vida por mi condición de mujer, pero también sé que no podía a lo largo de mi vida quedarme allí en la fragilidad ante la sociedad de ser mujer. Siempre he luchado por la igualdad y me gusta la igualdad. Somos diferentes a los hombres físicamente, pero intelectualmente tenemos todas las capacidades y podemos competir. ¿Cómo me sueño a Colombia? Pues que abra el sendero para que haya mujeres con grandes oportunidades para formarse. Nos tenemos que formar. Uno compite formándose. Uno compite cuando a la niña se le enseña que hay que estudiar, que hay que prepararse para la vida. Y cuando un Estado le da oportunidades a esa niña para que se pueda preparar. Ahí le estamos dando una herramienta para la vida. Si yo no hubiera podido estudiar, si la tía no me hubiera pagado el colegio, si no me hubieran ayudado para entrar a la universidad, si no me hubieran dado la primera oportunidad para entrar a la televisión, yo estaría en la finca de Ungalagrande, tal vez reemplazando a mi mamá, que era la señora que hacía la comida para los trabajadores en la finca, porque mi papá era el mayordomo. Ese era mi futuro. Pero uno tiene que negarse a ese futuro de pronóstico reservado con el que a veces nos toca nacer. No tenemos la culpa, pero nos toca a muchos, a millones de colombianos nacer en esas circunstancias. Entonces, para las mujeres, primero la formación, segundo, mirarlas con el respeto que se merecen las mujeres y que también se merecen los hombres. Y por eso me gusta hablarles de esa igualdad. Que usted tenga como mujer
las mismas oportunidades que tienen ellos. Las cifras lo dicen claramente. No hay igualdad. Y el feminismo ha sido muy importante porque ha dado luchas muy importantes. Y respeto esas luchas. Respeto esas luchas. Hoy yo estoy parada aquí gracias a muchas de esas luchas. Y lo tengo claramente. Y hoy ustedes son ejecutivas, muchas de ustedes, o tienen sus proyectos personales, o son lo que son hoy también gracias a muchas de esas luchas. Pero tenemos que seguir adelante. Y seguir adelante en esa lucha significa que tenemos que bajar la informalidad en el campo de las mujeres. A las mujeres las contratan menos de manera formal. También les pagan menos porque son mamás y les toca cuidar a los hijos. Yo he sido mamá, trabajando en la televisión, tuve a mis 2 hijos. Y les voy a contar una cosa fea, pero por favor. Muchas veces llegaba a la radio a las 5 de la mañana, empezaba a hacer las entrevistas, iba, vomitaba al baño, volvía. Porque el embarazo me dio duro. Y lo hice y fui capaz de responder hasta el último día cuando fui a dar a luz, a tener a mis hijos. Entonces no debería haber ninguna discriminación en Colombia por la maternidad. Eso no debería ocurrir y tenemos que trabajar en eso y tienen en mí ese compromiso, porque ante todo yo soy mamá, ante todo soy una mamá. Entonces les hablaba de la informalidad y nos vamos al campo y es mucho peor la brecha de las oportunidades para las mujeres. Y si miramos la violencia contra las mujeres, las cifras son escabrosas. 66.000 casos en el último trimestre. En las cifras de 2024, 66.000 casos de violencia intrafamiliar, donde 50.000 son mujeres. Agresión física, abuso y acoso sexual. Si se suben al Transmilenio, las mujeres están expuestas. Pero nosotras mismas, que además somos mayoría, ¿somos conscientes de que somos mayoría? Somos mayoría. Podemos todos los días aportar un granito de arena para cambiar, para transformar. No nos podemos quejar solamente, tenemos que hacer, tenemos que actuar. El gobierno que viene debería hacer una gran apertura para darles oportunidad, por ejemplo, en el gobierno, en el Estado, a las mujeres, pero no por el simple hecho de ser mujeres, porque hay igualdad, porque hay mujeres preparadas. ¿No les parece extraño que nunca haya habido una ministra de Hacienda? ¿Ustedes creen que en Colombia no hay una mujer berraca que sea capaz de ser ministra de Hacienda? Sí es capaz, sí hay, sí existe, pero el machismo no lo ha permitido. Pues les voy a decir, con eso sueño, ojalá sea una vieja la que pueda regir los destinos económicos de Colombia. Ojalá. Las mujeres, y a veces solo se necesita sentido común. Aquí hay mujeres muy preparadas, pero las mujeres muchas veces manejamos la economía de la casa, que es dura. Sabemos que esta platica para esto, que el ahorro para esto, que para el regalito, que para los niños, que para el entredía, y para todo alcanza. Estoy convencida de que esta podría ser una gran oportunidad. Y asimismo en las grandes carteras, las mujeres somos leales, las mujeres somos menos proclive a la corrupción. Un equipo de mujeres sin excluir a los hombres, porque no podemos hacerles lo que nos han hecho a lo largo de la historia. Los hombres también son importantes, también aportan. Hay hombres berracos, hay hombres preparados, y seguro aquí muchas tienen hijos. Yo he dicho siempre en estos 7 meses que yo sueño con que las mamás en Colombia puedan dormir tranquilas, pensando en el futuro de sus hijos, o cuando sus hijos están en la calle, que nunca duden de que van a regresar y van a regresar bien. En el tema de la seguridad hay muchas cosas por hacer. Les mencionaba el tema de Transmilenio, que es como un ejemplo puntual, y hay algo que no quiero dejar por fuera. A mí me duele. Yo me crié en un hogar, perdoné a mi papá,
lo perdoné porque es lo más sano. Lo quise, lo amé profundamente, ya no está y lo amo. Y pienso que gran parte de los talentos que tengo, de la posibilidad de yo estar aquí parada frente a ustedes, se lo debo a él. Se lo saqué a él, paradójicamente. Hablaba bonito, era un gran cantante de tangos. Nunca me atreví a cantar un tango frente a él. Canté tangos, 2 tangos el día que se murió, se los canté en la misa. Y lo perdoné por todos sus errores, pero me crié en un hogar donde hubo mucha violencia de su parte hacia mi mamá. A nosotros los hijos nunca nos tocó, pero a ella sí, sufrió mucho. La golpeó todas las veces que pudo. Y sé que hoy, con las cifras que tenemos de feminicidios, por ejemplo, 40% más se elevaron, las mujeres siempre lanzaron una alerta. Su familia sabía, la estación de policía, el CAI, el bienestar familiar, siempre supieron lo que le estaba pasando a esa mujer. Y sin embargo, no fueron eficaces. Los controles existen, pero no se aplica la ruta de manera adecuada. Y ahí me quiero detener. Las mujeres tenemos derecho a estar seguras. Tenemos derecho a estar seguras. Es simplemente aplicar la ley bien. Y no quiero a ningún feminicida, a ningún patán que se atreva a pegarle a su mujer, a su novia, a su esposa, a una mujer, por el hecho de verla más frágil físicamente. No quiero verlo con beneficios en las cárceles de Colombia. Va a ser muy importante que revisemos todo eso, revisemos las demandas de alimentos. Está llena la Fiscalía de demandas de alimentos. ¿Qué pasa con eso? Nada. Y los que llegan a algo, avanzan en algo, terminan en una estación de policía congestionando las estaciones de policía. Así que aquí me tienen, aquí estoy, esta soy yo. Creo en la seguridad, creo en la libre empresa, creo en un Estado más eficaz y más pequeño. Creo que entre todos, juntos, unidos, vamos a salir adelante. Soy creyente, tengo fe, mucha fe, y estoy a su disposición, a disposición de millones de colombianos, para servirle a Colombia. Eso es lo único que quiero. Y hoy, que les quede claro, si logramos con valientes y con millones de colombianos ganar las elecciones, el día que termine el gobierno, verán a la misma Vicky, a la misma Victoria frente a ustedes, ni más rica, ni enriqueciendo a su familia, que es una familia sencilla, que ha podido salir adelante, una familia trabajadora, ni un marido enriquecido. Mi marido seguirá siendo el médico que es y que lucha todos los días para que muchos pacientes que él opera puedan volver a ver. Que Dios les pague y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Isabel, y gracias a la Fundación. Muchas gracias. Les agradezco mucho las preguntas. Voy a tratar de ser muy concreta y espero que ojalá luego podamos tener otro espacio que nos permita un tiempo mayor para poder continuar con esta charla. Muy importante, ¿cómo hacer una campaña sin agresiones? Como les dije al principio, siempre me gustó hablarles con la verdad. Y es cierto que la campaña ha sido muy agresiva, requiere de que todos pongamos de nuestra parte. Todos tenemos que poner de nuestra parte, pero no se puede confundir como agresión decir lo que toca decir, hacer lo que toca hacer. No me gusta el apaciguamiento en medio de la campaña, porque así perdemos todos. A veces decirle al otro que está equivocado, a veces criticar o proponer una solución distinta a la que piensa el otro, en este caso, por ejemplo, quien esté gobernando o quien esté representando en la campaña a quienes están gobernando, puede ser tomado como una agresión. Denunciar no puede ser una agresión. Yo lo hice durante mucho tiempo en la revista Semana como directora y a veces incluso los algoritmos lo toman como una agresión. Y no lo es. Si tú denuncias la corrupción, así debe ser.
Si denuncias lo que está mal, así debe ser. Si denuncias al que roba, así debe ser. Y eso no es agresivo. Entonces me gustaría casi que, aceptando que todos tenemos que poner de nuestra parte, dejarles también el mensaje de que es importante entender la diferencia entre la agresión y lo difícil que es decir la verdad. Y decir la verdad tiene un costo, muy, muy alto a veces, pero hay que hacer lo que toca. Me preguntaba alguien, ¿está dispuesta a hablar con otras candidatas? Curiosamente, durante estos 7 meses siempre he estado en la calle, no conversando con nadie que esté realmente en la política. Curiosamente, después de las balas contra Miguel, me he encontrado con muchos políticos. Nos hemos encontrado en la clínica, nos encontramos en RCN en una convocatoria que hizo, y siento en muchos de ellos un amor genuino por Colombia, un deseo de que Colombia salga de todo esto y un deseo de alguna manera, y no solo con las candidatas, los candidatos, de hacer lo que toque para salir adelante. Entonces no hay un bloqueo a una conversación, sí hay una diferencia en lo que yo soy, en lo que represento, en lo que representa el movimiento Valientes, pero aquí estoy para sumar. No quiero dividir, no quiero restar. Valientes nació para sumar, para ser propositivo, para luchar por Colombia, no para ser un obstáculo. La reforma laboral y la pensional. A mí me parece muy importante decirles lo siguiente: siempre he sido trabajadora y jamás podría estar en contra de los beneficios para los trabajadores. Moralmente no podría estar en contra. Sin embargo, siempre conservo un amor profundo por todas aquellas empresas que me contrataron, por todos aquellos empresarios que un día le dieron la oportunidad de salir adelante, de cumplir mis sueños, de sacar mi familia adelante, de hacer mi trabajo. Me dieron la oportunidad. Y recuerdo que siempre, queriendo tanto esa empresa donde yo laboraba, trabajé en muchas, siempre quise que a esa empresa no le pasara nada malo, que no se dañara. Hoy, abriendo el periódico El Tiempo, hay un clamor de los gremios y de los empresarios, unas alertas, están preocupados, sus preocupaciones son válidas y no son en contra de los trabajadores. Son preocupaciones válidas en el sentido de los trabajadores se merecen todo, pero si no hay una forma de cumplirles, las empresas van a empezar a recortar y no es eso lo que queremos. Hoy, como sociedad, solo podemos dar este debate, va a ser muy fuerte seguro en la campaña. Tenemos que ver qué queda al final de todo esto, qué recibiríamos si ganamos las elecciones. Espero que, si Dios quiere y Colombia quiere, así sea, y ahí tomaremos las medidas adecuadas. En materia pensional hay muchos vacíos, creo que incluso el mismo gobierno reconoce que no es una pensional sólida que resuelva los problemas de aquí en adelante. El tema de los jóvenes es muy, muy grave. Tú, Daniela, que tienes solo 13 años, que hoy de repente no estás preocupada por las pensiones, pues cuando uno es trabajador, el sueño de la pensión es su único seguro futuro. Esa es una realidad. Y un gobierno que venga tiene la obligación de componer el sistema de tal manera que los jóvenes no se vean desamparados después. Las cifras son tremendas. Dentro de 35 años, en Colombia, de cada 2 colombianos, 1 va a ser mayor de 50. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a producir? ¿Quién va a sostener a los mayores? Así que es un tema crucial. Y te voy a dar una yapa. Me gustó mucho que el Consejo de Estado no se dejara amenazar, no se dejara arrinconar ni amedrentar y suspendiera el decretazo. Yo tengo la convicción, señor. Y un aplauso más. Yo tengo la convicción de que cuando las instituciones funcionan, Colombia se salva. Y Colombia se va a salvar gracias a las instituciones y a los ciudadanos buenos, que somos millones,
a los ciudadanos valientes. Construir puentes con el contrario. Preguntabas. Yo creo que con el ciudadano de a pie siempre hay la apertura. El ciudadano de a pie siempre va a ser bienvenido. Pero las convicciones tienen que ser sólidas. Y por conveniencia, tú no puedes hacer partos debajo de la mesa para lograr objetivos. No, absolutamente no. No puede haber ninguna negociación que quebrante la firmeza, la determinación y los principios. Y cuando uno tiene convicciones firmes, uno no se tuerce ni muerto. Así que los ciudadanos de a pie siempre serán bienvenidos. Nunca serán señalados, nunca serán culpados, nunca serán ni tendrían que ser estigmatizados. Los dirigentes de un proyecto que es dañino para Colombia, yo jamás haría parto con ninguno. No más casos sean, porque no estamos en camanas, ¿ah? Y respetas por el espacio. Y quisiera terminar este pedacito, este fragmento, con el tema del sector agropecuario y la informalidad. Es algo crítico, sin lugar a dudas, pero el campo no va a salir adelante si no hay seguridad. No podemos seguir teniendo 100.000 desplazados en el Catatumbo, en las áreas rurales. No podemos seguir teniendo grupos armados amenazando con el fusil en la cabeza a nuestros campesinos. Eso es lo primero. Tenemos que hacer una operación envolvente después del 7 de agosto del 26 que permita que regrese la calma o que llegue la calma, porque tal vez a muchos sitios nunca llegó. La seguridad a los rincones más profundos de Colombia. La seguridad es una obligación constitucional. La seguridad es una obligación para un presidente o una presidente o para el gobierno, sin importar dónde viva, cuánta plata tenga en el bolsillo, ni qué lugar ocupe en la sociedad. Hay que luchar por esa seguridad para que el campo pueda brillar. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que trabajar en campañas ciertas, certeras, efectivas, que permita que el campesino no se quiera venir a la ciudad, que esté enamorado del campo. Y eso es más emocional. Pero si tú tienes tu parcela segura, si no te vienen a amenazar, si no te vienen a sacar, si no te vienen a obligar a sembrar coca, tú estás contento en tu tierra, estás contento en tu zona, en tu lugar. A mí no me gusta, yo sé que hay que luchar de frente contra el narcotráfico, yo lo he dicho también, no me gustan los procesos de paz de la paz total y el 7 de agosto del 26 se acabó, si ganamos las elecciones. Pero al campesino hay que darle alternativas legales. Al campesino no se le puede decir, siga cultivando coca, yo se la compro. Al campesino se le tiene que decir siempre papa, siempre palma, siempre legalidad. Y si yo tengo que comprársela, entonces yo se la compro o se la ayudo a sacar. Pero no puede ser una alternativa a la ilegalidad. Y algo que es fundamental, nos han dicho que la infraestructura, que las carreteras, que las vías son para los ricos. Mentira. Necesitamos tener progreso y ese progreso está en la infraestructura. Necesitamos que puedan tener créditos. Entonces, si están seguros, si están enamorados del campo porque están en un sitio seguro, si tienen un crédito fácil, hombre, vamos a salir adelante y tenemos que sacar al campo de la brecha tecnológica. No puede ser que solo en Colombia el 63% de los hogares tenga internet. Es absurdo. Necesitamos que esa cifra nos acerque al 100% jalado. Tenemos que tener tecnología, tenemos que llevar la civilización, la modernidad al campo y muchas cosas más en materia de informalidad que luego las hablamos porque se me acabó el tiempo. Muy bien, entonces volvemos a tener unos minutos para estas inquietudes sobre las cuales en algún momento espero, repito, podamos profundizar. Hablaban del agua, alguien preguntaba por el agua, tú preguntabas por el agua. Sin lugar a dudas, hay que cuidar el agua,
hay que cuidar los páramos, hay que cuidar nuestros recursos naturales. Esa es una realidad. Pero también tengo que ser muy sincera. No me gusta meterle ese cuidado ideología. Eso no debería ser de izquierda ni de derecha, ni de centro. Eso debería ser algo de sentido común, de supervivencia. Y al ser de supervivencia, significa que cuidar el agua, los páramos, los recursos naturales, nos hace bien a todos. Nuestro hábitat, hay que cuidarlo y lo vamos a cuidar. Sin embargo, los técnicos van a ser muy importantes en un nuevo gobierno. Se ha despreciado en estos últimos años a los técnicos. Hay que volver a los técnicos que con la ciencia, la expertise, nos digan aquí puede avanzar, aquí no puede avanzar, aquí tiene que proteger, aquí tiene que cuidar, y lo tiene que hacer de la siguiente manera. Yo valoro mucho a los técnicos. Me parece que, si bien es importante el instinto, obviamente en un gobierno hay un manejo político y demás, pero miércoles, que los que saben nos guíen, que los que saben nos ayuden a hacer bien la tarea y no con ideologías que en muchos momentos puede convertirse en un obstáculo. Y yo te agregaría más, a mí me gusta, yo creo que tenemos que recuperar Ecopetrol, hay que recuperar el gobierno corporativo, hay que explorar y explotar más petróleo hasta la última gota. Es que los países contaminantes están haciendo eso y aprovechando el recurso. No quiere decir que paralelamente no trabajemos hacia otros caminos de energía sostenible. Está bien. Eso se tiene que dar, pero no hoy. No podemos dejar sepultado el petróleo, sepultado el gas, casi que quitándole la comida de la boca a los más pobres, quitándoles oportunidades a los muchachos para estudiar. Y a Ecopetrol hay que salvarlo, quitar a los corruptos y a los politiqueros de ahí, que solamente estén los técnicos y que vuelva a ser la empresa próspera que fue, independientemente incluso del valor del petróleo. Ecopetrol la necesitamos. Necesitamos tener una visión donde la minería legal pueda avanzar. ¿Cómo? Con los técnicos, no haciendo nada que porque este es amigo mío y quiere explotar una mina, no. No, pero tenemos que recuperar la confianza inversionista. Necesitamos que lleguen muchos inversionistas y mucho dinero acá para que tengamos más oportunidades de trabajo, para que podamos crecer. Aquí tiene que haber un plan de crecimiento sólido, con obras de infraestructura, con vivienda, con toda el área energética. Tenemos que hacerlo con el comercio, con el turismo. Hagámoslo, porque al final eso nos va a favorecer a todos. Otra pregunta, la familia. La familia sí que me gusta que podamos hablar de la familia. Para mí fue muy importante la familia y por eso quería empezar contándoles mi propia historia. Es el lugar seguro, es el sustento, es el sitio que no nos falla, es donde nos podemos resguardar en cada minuto. Y eso no es de viejitos ni de viejitas. Creo que rescatar el significado de la familia, entendiendo y respetando el concepto de familia que tenga cada quien. Eso es diferente. Pero ese lugar seguro tiene que hacer el primer trabajo de esta sociedad en la transformación. En materia de valores, en materia de sueños, de respeto, de trabajo, de esfuerzo, pero los valores son fundamentales. Entonces, créame que soy una enamorada de lo que significa la familia. Ha sido siempre durante estos 52 años mi lugar seguro y ojalá fuera el lugar seguro para los más de 50 millones de colombianos. Tenemos que trabajar ahí. Me preguntaban, creo que voy a mezclar algunas, el tema de educación, cómo hacer para que los jóvenes no se vayan, el cambio de mentalidad. Voy a detenerme ahí un poco. Y estoy convencida de que a los jóvenes, primero hay que tomarlos en serio. Segundo, hay que escucharlos. No hay que descalificarlos porque no tienen una larga experiencia de la vida. A veces tienen, y creo que muchas veces pueden tener la mejor idea que un adulto,
o que una persona con mucha experiencia. Eso es lo primero. Segundo, aquí nos han invertido los valores. A mí no me gusta que a un joven le paguen por no matar. Eso se va a acabar. A un joven hay que darle oportunidades, puertas positivas. Entonces, que el joven se prepare, que pueda estudiar, que pueda tener su primer empleo y que pueda formar una familia y hacer realidad sus sueños. Esa para mí es la fundamentación de la forma como hay que mirar, que piensen como quieran, que no tengan límites en su pensamiento, que tengan las opiniones que quieran. Ningún gobierno puede llegar a someter a los ciudadanos para que piense igual que el gobierno, pero el gobierno tiene la obligación de gobernar para todos. Y en el caso de los jóvenes, les cuento muy rápido, conocí un proyecto en Bucaramanga que se llama Campus Lands, así se llama, y me impresionó porque resulta que aquí hay mucho que hacer en materia de educación, y a esos jóvenes cuando salen del bachillerato los llevan 10 meses a la academia, que ya está certificada como el SENA, y salen a los 10 meses programadores, saben inteligencia artificial y tienen los conocimientos técnicos básicos para tener la lengua del inglés, el inglés. Y me parece que eso, que no tiene ninguna ayuda estatal, de ninguna clase, podría tener un gran impulso. ¿Qué tal si hacemos una gran red y cuando terminan les emplean? Tienen el primer trabajo. Si aquí hacemos una modificación para que miércoles, esos 10 meses de pronto no sean después del 11 grado, sino que sea integrado a los 2 últimos grados, por ejemplo, del bachillerato, o 3 últimos grados del bachillerato, que los niños desde chiquitos tengan clases de emprendimiento, que los incentiven, que les enseñen inteligencia artificial, que sea una clase, una cátedra, que les enseñen emprendimiento, que les enseñen tecnología, no como una cuestión accesoria, sino para que los muchachos tengan herramientas con que emplearse cuando salgan del colegio y jamás tengan como alternativa irse a la ilegalidad, por ejemplo. Así que ese es el pensamiento que yo tengo sobre los jóvenes, entendiendo que tenemos que modernizarnos. Aquí claro que necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, periodistas, pero pongámonos a tono. Aquí se necesitan programadores, muchos. Se necesitan expertos en inteligencia artificial, muchos. La tecnología nos va a hacer progresar y tenemos que entender que los muchachos nacen con el chip y entonces posiblemente no vaya a estudiar ese joven una ingeniería, sino que hay que darle esa otra ventana y esa otra oportunidad. Que no se tengan que ir porque están amenazados o porque no hay futuro. Esa es la Colombia con la que soñamos en el movimiento Valientes. Alguien me preguntaba, tú me preguntabas, por cómo hacer si tengo un discurso tradicionalista. Mira, más allá de esa apreciación, que la respeto, yo creo que necesitamos entender que el que está en Amazonas tiene unos problemas que hay que resolverle. Eso es verdad. Unas necesidades que hay que resolverle en materia de salud, de educación, de vivienda, de emprendimiento, de empleo, incluso de comida en su casa. Hay comunidades, por ejemplo, en el Amazonas, comunidades indígenas que requieren una atención especial. Pero estoy convencida de que todos en el Amazonas quieren que luchemos contra la corrupción. Eso no es un discurso tradicionalista, es un discurso realista, que es diferente. Un discurso con sentido común, ese, de La Guajira, que hoy no tiene agua, que está viendo morir a sus niños. Ese también quiere seguridad, aparte de que le resuelvan sus problemas. Entonces, no pienso que hablar de seguridad, de emprendimiento, de empleo, hablar de una economía sólida, de reencauzar la economía, de atender el déficit, de atender la deuda, de apretar el gasto, no creo que sea un discurso tradicionalista. Es un discurso serio, responsable y necesario. Todos los colombianos tenemos unos intereses comunes, sacar este país adelante, pero hay que entender que hay unos problemas particulares en cada región y eso yo lo entiendo. Hay que trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, no hay que despreciarlos, no hay que arrullarlos,
No hay que chantajearlos, hay que ayudarlos, hay que sumar con alcaldes y gobernadores, porque aquí hay que gobernar para todos, eso no se nos puede olvidar. Y el tema de la corrupción, muy rapidito, 30 segundos. Estoy convencida que si no hay una lucha frontal contra la corrupción, no vamos a lograr nada. Yo estoy probada, luché contra corruptos criminales, denuncié a todos los que pude, puse en riesgo mi vida y la de mi familia y nunca me importaron las consecuencias. Yo sé que tenemos que hacer algo estructural, tener cárceles, que los corruptos paguen sus penas completas, que no tengan beneficios e ir tras sus bienes, porque aquí al corrupto le tiene que dar miedo delinquir, tiene que tener respeto con la ley. Hoy no la respetan porque hoy los casos más visibles son como los de Emilio Tapia. Se robó Bogotá, luego se robó la plata del internet de los niños y hoy está libre. Y cuando usted mira su Instagram, le dicen don Emilio, doctor Emilio. Esa sinvergüencería se tiene que acabar. Me preguntaba por acá, ¿cómo lidiar con el poder y la verdad? Con todo ¿cuál es la estrategia emocional para eso? Hacer lo que toca. Esa es la respuesta a esa inquietud. Siempre, aún con mis desaciertos, he hecho lo que toca y no pensando en qué me conviene de manera egoísta. Siempre esperen de mí hacer lo que toca. Esperen de mi firmeza, esperen de mi determinación, esperen de mi honestidad, esperen de mí la verdad. Tu pregunta que me decías de mujer a mujer también me gusta mucho. Cuando dices, ¿qué me sostiene? Y te voy a decir algo muy sencillo. Me sostiene el amor por la familia, el amor por mi país, el amor por los colombianos, la gratitud, el agradecimiento. A uno no lo sostienen los sentimientos malos, el odio, la rabia, eso no lo sostiene a uno jamás. A uno lo sostienen los sentimientos bonitos. Eso me sostiene. Y en eso me apoyo. Y hay algo, respetando mucho al que no es creyente, yo soy creyente. Y me sostiene la fe, me sostiene el amor que siento por eso que creo. Yo creo que Dios siempre está, que Dios me cuida, que me sostiene, que me protege, que me soporta. Y estoy convencida de que también ese Dios en el que cualquiera, de la manera que crea que puede creer, que puede existir, incluso si piensa que es una energía y ya, yo creo que ese Dios está con nosotros siempre y cuida a Colombia. Y la crisis financiera ya es un tema de mucha envergadura, muy rápido. ¿Tengo cuánto? 3 minutos, muy rápido. Es evidente que vamos a recibir un país en una situación económica complicada, que puede ser todavía más compleja el 7 de agosto del 26. ¿Qué hay que hacer con la economía de Colombia? Lo primero, quitarle la ideología y ser muy responsables a la hora de tomar las decisiones. Va a haber decisiones duras, va a requerir del sacrificio de todos, pero lo podemos sacar adelante. Hay que atender el déficit. El déficit se atiende con sentido común. Es que es la recomendación que han hecho todos los expertos, la banca multilateral, las firmas que califican la confianza del país. Recorte el gasto. Vamos a recortar el gasto de manera urgente, consensuada con el Congreso, sin atropellar, pero entendiendo que esto nos va a costar mucho sacrificio, pero lo tenemos que hacer para luego tener los beneficios. Hay que atender la deuda. No podemos seguir endeudándonos de la manera que lo estamos haciendo. No podemos seguir pagando de cada 3 pesos que dicen ahora que va a ser peor, de cada 3 pesos 2 se van a ir a los intereses. Nosotros tenemos que frenar eso. No aguantamos una deuda tan cara. ¿Y sabe por qué está cara? Porque no hay confianza, porque se destruyó la confianza inversionista. La tenemos que recuperar dando mensajes responsables, dando mensajes acertados desde el día 0. Hay que recuperar la confianza en la banca multilateral, hay que subirse a un avión comercial para que no cueste tanto e ir a Estados Unidos, ir a Europa,
a hablar con el Fondo Monetario Internacional, a hablar con la banca y que nos vuelvan a creer. Sí vamos a pagar, somos un país confiable, no vamos a hacer control de precios, vamos a pagar nuestras obligaciones, no vamos a despilfarrar. Necesitamos que nos devuelvan en el BID, por ejemplo, la confianza, que nos devuelvan la tarjeta de crédito, por ejemplo, que nos quitó el Fondo Monetario Internacional cuando nos quitó la posibilidad de hacer uso de un crédito extraordinario cuando se necesite. Pero eso lo vamos a hacer. Yo tengo mucha fe de que eso va a ser relativamente rápido y vamos a tener beneficios muy rápido. Y lo otro es impulsar los sectores que permiten un crecimiento sólido, la infraestructura, la vivienda, el turismo, el comercio. Lo vamos a hacer de manera juiciosa. Y hay algo muy importante, y es que aquí tenemos que entender, miércoles, que quien llega a la presidencia no es el dueño de un reino, es el primer empleado de los colombianos. Hay que trabajar 24/7, dar buen ejemplo, luchar contra los criminales, luchar de manera decidida contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la ilegalidad, contra la criminalidad. No podemos ser blanditos con la criminalidad. Luchemos por un Estado legal, por un país legal, y así nos va a ir mejor a todos. Muy bien, muéveselo con 4. Vamos a terminar el evento en este momento, como es nuestro compromiso. Aquí hay una cantidad de furiosos en el grupo de WhatsApp, pero las reto a que organicemos ustedes sus desayunos. Cuando lo hagan, le pongo mucha más atención a sus críticas. No es fácil, sobre todo en estas condiciones en donde, como les dije, no solamente ahora es cuestión de que llegue la gente, les ayudo a decir, la conferencia funcione, todo el mundo hable, etcétera, sino además cuidar la vida. Entonces, Vicky, muchísimas gracias. No habíamos tenido el placer de conocernos jamás. Esta también es mi primera vez. Entonces, un placer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sobre todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al tipo de lenguaje que queremos en la Fundación. Eso para mí lo siento como un regalo y me honra. Porque nosotras que hicimos la semana pasada una reflexión de cuál es la voz de las mujeres que este país necesita, sabemos cuál es la voz de las mujeres que este país necesita. Y no es una voz que inflame, agreda, ataque, sino una voz que analice, converse, escuche, proponga. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. La próxima, desayunos con Paloma Valencia. Yo pensé que me iba a decir que con mariachi. Con mariachi. Si lo va a traer a usted, tráigalo. Si usted va a traer el mariachi, o lo va a cantar ustedes, o lo va a cantar usted. Usted trae el mariachi, pero canta usted. Ya tal, ¿no? A ver. Entonces, muchísimas gracias. Espero que todas salgan reconfortadas, como vamos a seguir reconfortándonos cada semana por saber la cantidad de mujeres increíbles que tiene este país. Y que ojalá resulte que de todos esos desayunos salga la octava. Porque les cuento una cosa, que hay 70 personas candidatas, solo 7 mujeres, o sea, el 10%. Pero saben que entre los hombres candidatos hay varios que podrían ser reemplazados por una mujer normalita. Normalita, apenas. Así que atrévanse. Eso también se puede. Entonces, les agradezco mucho, salir con calma, tenerle paciencia a Vicky. Yo no sé cómo es el horario ahorita, pero pues para ahora que todo el mundo se quiere tomar una foto, tenganle paciencia si les tiene que ir, no se emputen con ella, se defiendan, porque nos ha regalado 1 hora y media en punto de tiempo y no tenemos con qué agradecer en estos momentos. Mil gracias a todas. Gracias. Isabel, muchas gracias a ti.
Muchas gracias a la Fundación, a ustedes que me dieron esta oportunidad. Y sabes que me encanta que haya reglas claras. Te lo agradezco también, que Dios te pague. Y bueno, ojalá me vuelvas a invitar. Muchas gracias, gracias de verdad.